Gloria sea al Señor. Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio de parte de Dios poder estar en este lugar, lo que es Radio Manantial en Cristo. Es una bendición de parte de Dios poder estar transmitiendo y llevándoles el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Enviamos un saludo cordial a nuestros pastores, José y Lidia Rodríguez, al presidente de la radio, su familia y a nuestra superintendente y el staff de Escuela Dominical. Dios les bendiga donde quiera que ellos estén en esta hora. La palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, y usted que nos escucha ahí en casa también, la palabra pueda llegar a su corazón, pueda llegar a hacer el efecto para lo cual Dios la ha enviado en esta hora. Amén. Así es que vamos a iniciar con una oración para que Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida a través de la palabra, y cualquier necesidad que usted esté atravesando, esté en este momento, póngala en las manos de Dios, y a través de la lectura Dios pueda darle la salida a las situaciones difíciles que estemos atravesando. Padre, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra, la alabanza y la adoración. Solamente tú te la mereces, Señor. Bendice a cada hermano, a cada persona que esté escuchando esta mañana y pueda ser de bendición y puedan ser ellos edificados a través de tu palabra, Señor. Estamos en tiempos difíciles, muchos estamos en situaciones difíciles, pero a través de este estudio, Señor, tú puedas darnos la salida a los problemas, a las situaciones. Que tu palabra sea refrigerio a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Estamos en este momento a iniciar una nueva serie de mensajes a través de lo que es la Biblia, y estaremos iniciando lo que es estudios un poco más profundos acerca de lo que es la palabra del Señor. Y esta nueva serie que iniciamos nos toca hablar ¿por qué necesitamos la Biblia? Quizás usted se ha hecho esta pregunta por muchas veces. ¿Por qué necesitamos la palabra del Señor? ¿Qué beneficio puede traer ella a mi vida? Dependiendo de donde usted pueda verlo, donde la situación que usted se encuentre, usted puede dar muchas respuestas. Usted que está escuchando, si usted se hace esta pregunta, ¿por qué necesito yo la palabra de Dios? Y dependiendo a la persona que se le haga la pregunta, va a dar diferentes respuestas muy profundas, respuestas sencillas en cuanto a conocimiento de la palabra del Señor, pero todos daríamos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Pero viéndolo desde el punto de vista nosotros como cristianos, ¿por qué necesitamos la Biblia? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Ha meditado usted en su casa, en momentos a solas, en oración? ¿Ha meditado por qué necesitamos nosotros la Biblia? Y como cristianos, una de las respuestas que podemos dar a la palabra del Señor es de que hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ascender al cielo, después de cuando estaba con sus discípulos, les dijo que Él se iba a ir, iba a regresar, y que el lugar donde Él iba a preparar lugar para vosotros. Y ya como cristianos, nosotros cuando, por ejemplo, alguien que no conoce de Cristo nos puede preguntar, ¿por qué usted necesita la Biblia? ¿Por qué usted lee la Biblia? Porque a través de ella nosotros podemos encontrar la guianza, podemos encontrar la dirección. Nosotros como cristianos la tomamos como nuestra regla de fe y de conducta mientras estamos en este mundo, y es ella la que nos señala los tiempos, es ella la que nos instruye. Y para eso vamos a estar hablando en el libro de Timoteo, capítulo 2. Usted que está en su casa, le invito a que abra su Biblia. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y un versículo muy conocido y muy citado por muchos de nosotros, donde la palabra del Señor dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la Biblia nos dice en esta mañana, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo utiliza un término acá, un término hebreo, que es teoneutos, que está compuesto de dos palabras, teo, que es Dios, y neutus, que es soplo hacia afuera. Y por cierto, es la única vez que Pablo utiliza este término. En toda la Biblia únicamente vamos a encontrar este término donde dice, Pablo utiliza de que Dios sopló, que toda la Escritura es el soplo de Dios. Ahora bien, por muchos años, la palabra de Dios, la Biblia, es uno de los libros que ha sido más contradecido por algunas personas. Es el libro que más ha sufrido destrucción por algunos personajes, pero hasta aquí la palabra de Dios ha permanecido, porque ella misma dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, gloria sea al Señor. O sea que hay promesas en la palabra del Señor, porque ella misma tiene la autoridad. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo esa palabra viene llegando a nuestra vida. Hacía la pregunta hace unos momentos, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios, las Escrituras? Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 3 y versículo 1, Pablo empieza a darle una serie de advertencias a Timoteo. Como decía hace unos momentos, que la Biblia para nosotros ya como cristianos nos señala los tiempos y las épocas que estamos nosotros viviendo en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque para cada uno de nosotros lo que esperamos es la venida de nuestro amado Salvador. Gloria sea al Señor. Mientras nosotros estamos en este mundo recibiendo todos los embates de situaciones difíciles, enfermedades, pestes, cualquier situación que estamos atravesando en este mundo, Dios ha prometido, en medio de todo lo que nosotros estemos atravesando, estar con cada uno de nosotros. Él prometió hasta el fin del mundo. No solo ayer, no solo hoy, mañana. Él prometió estar todos los días con cada uno de nosotros. Por cierto, hay algo en lo que yo he estado meditando por todo lo que nosotros vemos en las situaciones difíciles que se vive en esta nación, en diferentes naciones, en todo el mundo. Este ha sido uno de los mejores años. Y a muchos podría decirse, pero ¿cómo se atreve a decir que este es uno de los mejores años cuando estamos atravesando situaciones difíciles? Me atrevo a decir que es uno de los mejores años porque es ahora mismo cuando nosotros hemos visto manifestadas las promesas de Dios hacia nuestras vidas, hacia cada uno de nosotros. Hasta aquí Dios no nos ha dejado. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Dios no nos ha dejado sin comer. Dios nos ha proveído sanidad. Dios nos ha proveído salud. Dios nos ha dado un techo. Dios, todo lo que lo tenemos, se lo debemos a Él. Él ha estado con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que Pablo le dice a Timoteo, vea, en el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Si usted enciende su televisor, pone las noticias, usted va a ver que estamos en tiempos peligrosísimos, me atrevo a decir. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, también debes saber esto. Muchas personas se preguntan, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se permite tanta maldad?
Ese es uno de las preguntas que más las personas hacen. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Dios siempre ha estado ahí, esperando a tenderle la mano al ser humano, esperando a que nosotros con un corazón humilde y humillado lleguemos ante su presencia. Dios siempre va a estar ahí. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos sido nosotros quienes nos hemos alejado de Dios. Y por eso no entendemos los tiempos y los acontecimientos que están pasando, porque no tenemos la información de la palabra de Dios. Pero para aquellos que tenemos la información, lo que hemos leído la Biblia dice que cuando todo esto esté sucediendo, eso es que la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Gloria sea al Señor. Y Pablo le dice, debes saber esto. Y muchas personas, aún como cristianos, a veces no sabemos esto. Pero Pablo le dice, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo empieza a hacerle una descripción, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y hace una lista, hace un montón de las manifestaciones que los hombres tendrían en los últimos tiempos. Serían aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sobre todo esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y cuando llegamos, hay algo que me impactó. Y cuando estudiaba esta lección, Pablo pone un ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, mira, en el versículo 8, ahí usted que tiene su Biblia, si no aún ha ido a sacarla donde tiene su Biblia, por favor le invito para que usted pueda ver a través de la palabra del Señor lo que estamos hablando en este lugar. Cuando nosotros hablamos del versículo 8, Pablo le dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Si usted se da cuenta lo que dice aquí, y ha leído las escrituras, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, usted podría decir de que Pablo está citando el Antiguo Testamento. Hasta cierto punto sí, lo único que los nombres que menciona Pablo aquí no aparecen en las escrituras. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo esta información? Pablo está citando tradiciones judías donde sí se menciona una información extra bíblica que no está, pero Pablo la utiliza para darle un ejemplo a Timoteo de las características de estos personajes, porque le dice, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y cuando nosotros hablamos acerca de la palabra del Señor, muchas personas se resisten. Dice, y así también estos resisten a la verdad. Y nosotros podíamos pensar de que nosotros, en ese momento, nosotros nos sentimos despreciados, un montón de emociones que podríamos enfrentar, pero en realidad no es a nosotros que nos están rechazando. Nosotros somos los mensajeros de Dios y es a Dios a quien ellos están rechazando. Entonces, Pablo cita esto parte del Antiguo Testamento, donde dice que resistieron a Moisés, y usted lo puede leer ahí en su Biblia, pero hay algo más que me impactó acerca de este ejemplo que Pablo cita. Vamos a leer en Éxodo capítulo 7, versículo 7, y nos dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 7, versículo 7, para aquellas personas que toman
apuntes, voy a leer en Éxodo, capítulo 7, versículo 7, y nos dice la palabra del Señor: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjese bien lo que va a suceder aquí, todo lo que va a acontecer. Y usted llega al versículo 12 y dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿De quiénes ellos? Vamos a leer desde el versículo 10, donde dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Fíjese bien, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el Faraón, ellos no van conforme a lo que ellos pretendieran hablar acerca del beneficio del pueblo, sino que ellos iban hablando en representación de Jehová, en representación de Dios. Y cuando se presentan ante el Faraón, dice: hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Cuando aquí habla de sus siervos, está hablando de los hechiceros, de los encantadores, de los magos, todos los que el Faraón tenía. Entonces dice: llamó también Faraón sabios y hechiceros, lo que le decía, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Vea esta palabra, no pierda de vista esta palabra. Hicieron con sus encantamientos, hicieron también lo mismo, que convirtieron culebras. Pero sucedió algo, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vea el poder y la autoridad que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Y como decía hace un momento, que Pablo utiliza un término, theoneptus, que quiere decir el soplo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice, ella toma la autoridad sobre cualquier situación, sobre cualquier fenómeno, sobre cualquier enfermedad. Ella tiene la autoridad de hacer el efecto para la cual Dios la ha enviado. Gloria sea al Señor. Y si usted se da cuenta, también en el versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vea bien esto. El corazón de Faraón se endurecía. ¿Por qué? Porque él no quería escuchar lo que la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, lo que el mensaje había sido enviado hacia él. Pero hay algo más que me impactó. Vea en el capítulo 8, estoy hablando aquí acerca de cuando Dios envía las plagas hacia Egipto. Los hechiceros, los siervos de Faraón, los encantadores, con sus encantamientos, ellos podían hacer también lo que Moisés hacía, pero hasta siempre prevalecía lo que Moisés hacía. Pero en el capítulo 8, versículo 7, hay algo que me impactó, donde dice, en el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés, es en el versículo, sí, este está bien, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová. Vea lo que ahora el corazón de él sí está perceptivo, ahora el corazón de él sí quiere escuchar, porque ahora hay algo que le ha sobrevenido, de lo cual no es agradable para su vida, una plaga de ranas, y cómo él iba a aceptarla. Entonces llama a Moisés y llama a Aarón y les dice: oren a Jehová. Reconocía en ese momento de que sí, Dios tenía la autoridad de quitar esas plagas. Y también en el versículo 17, esto es lo que yo quería llevarle, dice: y ellos lo hicieron así, cuando habla de la plaga de los piojos,
Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero vea lo que sucedió esta vez. Pero no pudieron. Y hubo piojos en todo el país de Egipto. Pero hay algo que ellos dicen. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, en el versículo 19, y esto es lo que yo quiero que usted que está escuchando ahí preste atención, en el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aquí no puedo decir yo de que fue Aarón, no fue Moisés. Los hechiceros reconocieron que lo que estaba aconteciendo, que lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese país, era que no podían superar la palabra de Dios. No hay situaciones que nosotros estemos enfrentando que sean más grandes que lo que la palabra de Dios dice. Si puede ser una enfermedad que usted cree que ahí se acabó, no. Déjeme decirle en este momento de que la palabra de Dios está sobre toda enfermedad, porque en la cruz del Calvario dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga nosotros hemos sido curados. Gloria sea al Señor. Hay algo más que leímos en el capítulo, volvamos otra vez a lo que es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, gloria sea al Señor. Cuando nosotros leemos en el versículo 8, Segunda de Timoteo, dice en el versículo 8, al final del versículo dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Si usted se da cuenta, aquí a Pablo primero insta a Timoteo a tener el conocimiento de lo que iba a pasar en los postreros días, y era de que iban a venir tiempos peligrosos, y puse un ejemplo que Moisés cita de personas que resistieron a la verdad. Entonces, cuando eso pasa en nuestra vida, que nosotros resistimos a lo que Dios dice, por ejemplo, uno de los debates más fuertes que se escucha a veces es donde las personas dicen, pero si la Biblia la escribieron hombres, claro, nosotros entendemos que fueron hombres que la escribieron, pero lo que a veces nosotros no sabemos y no tenemos conocimiento es de que la Biblia fue escrita en un lapso de entre aproximado de 1600 años. Otro dato que también nosotros tenemos a través de la historia es de que fue escrita por un aproximado de 40 autores que ninguno de ellos se conoció. Por ejemplo, nosotros tenemos información cuando estudiamos de que la Génesis y de Génesis a Deuteronomio, lo que es conocido como el Pentateuco, fue escrito por Moisés, y cuando hablamos en el Nuevo Testamento, donde vemos a Juan el Bautista, vemos que está hablando Mateo, escribió en el libro de Mateo, habla de Juan el Bautista, pero Mateo está hablando a través de, nos está llevando hacia Cristo, y también Génesis nos está llevando hacia Cristo. Entonces vemos ahí donde nosotros no tenemos muchas personas que debaten esto, no tienen esa información de que la Biblia hubo un lapso que se escribió entre 1600 años, diferentes personajes, estadistas, recaudadores de fondos y muchos personajes que le escribieron la misma, quienes apuntaban hacia el mismo personaje, nuestro amado y Señor Jesucristo. Todos ellos, ninguno de ellos se equivoca. Toda la Biblia, por eso dice, es inspirada por Dios, el soplo de Dios hacia cada uno
de nosotros. Creo que por el tiempo no vamos a hablar de todo lo que quería hablarles, pero aquí hay algo que Pablo le dice: estos hombres resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y este mundo, si usted no lo sabía, este momento es una buena oportunidad para comprenderlo. Este mundo fue diseñado para vivir por fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y cuando nosotros hablamos de fe, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay algo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe. No dice será. Muchas de las situaciones, porque a veces nosotros perdemos de vista lo que la Biblia dice, es porque la ponemos en esperanza. Y cuando la Biblia dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en este mundo, ya Dios nos lo dio. Pero Pablo lo pone en este punto de que todo es espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya existe, que nosotros lo que tenemos que hacer es creerlo. Pero si nosotros no lo creemos, entonces es donde tenemos problemas, aún nosotros como cristianos, de que si lo creemos o no lo creemos. Y la Biblia dice que el que pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar. Entonces cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que Él es nuestro sanador, y viene el doctor y nos da un diagnóstico y nos dice, te quedan tantos días. Ok, está bien, pero Dios dice que Él es mi sanador. Sí, pero nosotros empezamos y decimos, oh no, pero ya el doctor dijo esto. Y nosotros decimos, es ahí donde nosotros entramos y decimos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Siempre he tratado de que no es Dios el que tiene la última palabra. Nosotros sí recurrimos a Él como último recurso, pero es Él quien ya tiene la primera palabra. Lo que pasa es que nosotros no la hemos leído. Entonces, si Él ya dijo en su palabra, yo soy tu sanador, Él es nuestro sanador. Nosotros no tenemos por qué dudarlo. Y no importa lo que estemos atravesando, Él dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pudiera darte muchos testimonios recientes de lo que Dios ha obrado en otras personas, en mi vida, en cuanto a la fe. Pero hay algo que Pablo le dice a Timoteo: tienes que saber que estos hombres, dice que no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Dice Pablo que ella es útil, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabe usted cuál es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Alguna vez usted ha averiguado cuál es el libro más vendido en todo el mundo? Usted quizás en este momento lo espiritualizamos y me va a decir la Biblia, pero no es así. El libro más vendido es el de Don Quijote de la Mancha. Pero entre los libros más vendidos y leídos, sí está la palabra del Señor. Es una diferencia entre leerlo y comprarlo. Entonces, muchas personas pueden tener la Biblia, pero no la han leído. Y es ahí donde nosotros recibimos los embates, los ataques del enemigo, pero no tenemos nosotros cómo defendernos. Y la Biblia nos dice que debemos tomar el escudo de la fe. Pero también nosotros no tenemos que dudar.
Y nuestra ciudad, la nación entera está pasando situaciones difíciles, familiares nuestras, situaciones difíciles en las que creemos que se acabó el mundo, pero no. El mundo posiblemente sí, pronto va a ser nuevo todo. Dice que el cielo y la tierra van a pasar. Y esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Que lo que estamos viendo ahora, todo va a ser renovado. Y hay algo más en cuanto a lo que yo hablaba, el ejemplo que puse cuando nosotros recibimos un mensaje, un diagnóstico que no es favorable hacia nosotros. Nosotros como seres humanos Dios nos hizo tan perfectos, hizo tan perfecto nuestro cuerpo, que dentro de nuestro cuerpo está compuesto por 12 sistemas, pero dentro del cuerpo, en el sistema nervioso, nosotros tenemos unas pequeñas moléculas, unos pequeños células que se les llaman neuropéptidos, que son las encargadas de recibir la información como la que usted está recibiendo en este momento. Esas pequeñas células llegan a todo nuestro cuerpo, se mueven, se movilizan por todo el cuerpo, y cuando ellas llevan un mensaje, ya sea bueno o sea malo, llegan al área donde está. Por eso la Biblia dice que en Hebreos 4:12 que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón y que llega hasta los tuétanos. Hasta allí nosotros tenemos esas células en nuestro cuerpo que son las encargadas de llevar los mensajes. Y si ese mensaje no fue bueno, pero usted no lo creyó, que Dios es su sanador, es ahí donde Dios no puede trabajar. Porque Él ya le dio una palabra. Y esa palabra quiere que usted la reciba por fe. Pero si usted pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho, la palabra no va a trabajar en su vida, no va a tomar la autoridad que ella tiene. Por eso es que nosotros caminamos y vivimos por fe. Así que en esta mañana yo le insto a que usted y yo creamos en las promesas de Dios. Tenía mucho para desarrollar este tema. El tiempo a veces es un poco corto, pero hay algo que también más Jesús dijo, que sus palabras son espíritu y son vida. Así que en esta mañana, ahí donde usted está, espero que haya sido de bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde y que esta palabra usted la pueda atesorar y crea en las promesas, y cuando usted la cree, ella va a tomar la autoridad que Dios ha enviado sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.